Bienvenidos y bienvenidas a la reseña, a la crítica de la primera temporada de la serie de televisión Teacup, estrenada este mismo 2024 que se nos está yendo ya, nos quedan unos días. Alerta spoilers, si no habéis visto esta primera temporada, parad el vídeo inmediatamente porque se va a destripar todo. No es una advertencia, pero por si acaso haré probablemente referencias a la serie From, pero tranquilos, tranquilas, no voy a hacer ningún spoiler, simplemente no vais a entender las referencias. Por cierto, os recomiendo encarecidamente la serie From. ¿Y por qué hago tantas referencias, alusiones a la serie From? Es debido a que hace 2 o 3 semanas terminé de ver esa tercera temporada y estamos todos obsesionados, y no solo eso, sino que tenemos que esperar para la cuarta más de un año, hasta el 2026. Entonces, para llenar ese vacío tan terrible que nos ha dejado la serie, pues empecé a informarme y fans de From han recomendado otras series y o películas. Y en esas series recomendadas parecidas a From estaba Tacita de té. Vamos a ir con la chicha. Después del visionado del primer capítulo, por guión todavía era muy pronto para compararla con From, pero en relación con los personajes me di cuenta que no iba a ser From, porque aparte la mayoría de los personajes se comportaban, como dicen los chavales, como NPCs, que son personajes que no forman parte del juego, que habría que hacer un vídeo sobre la gente que en nuestra realidad son como NPCs. Parece que no forman parte de la vida, no tienen empatía, no muestran sentimientos. Se estaban dando cuenta que algo raro estaba pasando y bueno, pues hija, pues es la vida. Yo aquí empecé a sospechar. ¿Qué les pasa? Y es por esto, porque ya desde el primer capítulo no me gustó, no me llamó ningún personaje la atención. Pensé, esta serie va a ser dura, muy dura de ver. No es From. Ya en cuanto a personajes, vuelvo a repetir, no es From, pero le quise dar una oportunidad. Y en el segundo capítulo la cosa mejora, ya que McNabb, ese personaje completamente apocalíptico con esa mascarilla, nos da más detalles. Por cierto, ya en el primer capítulo utilizaban esa metáfora cuando la mamá y el niño están jugando y el niño con una tacita de té, la madre atrapa con una tacita de té, no sé si es a una abeja, y luego le liberan. Eso nos están diciendo que ellos mismos están atrapados en una circunferencia equivalente a una tacita de té, o se nos descubrirá probablemente en las temporadas siguientes por qué esa analogía con una tacita de té. En este segundo capítulo, vuelvo a repetir, se ponía la cosa interesante, y es por el segundo capítulo por el que decido seguir la serie, ya que este personaje con esa máscara, no voy a decir mascarilla porque no estoy muy malos recuerdos a todos, con esa máscara se comunica y les explica a través de un pizarrón, se comunica con los padres de las familias, voy a coger la chuletilla, con James, Ruben en inglés, pero para nosotros es Rubén, y para mi personaje favorito con McNabb, Donald. Que fijaos que Donald en el primer capítulo hacía lo que le daba la gana, era un hombre de acción. En estas circunstancias, las personas de acción te pueden llevar a la ruina o te pueden salvar, y si es una persona de acción cabal, tipo Rick, por ejemplo, en The Walking Dead, te puede incluso llevar a la salvación, como he dicho, a la salvación, o incluso a un lugar mejor. Fijaos que Donald al principio parecía el típico chalao, granjero con escopeta, marcando territorio. Pues fijaos, es para mí el personaje que más evolución tiene y es un secundario tirando para terciario. Volvamos a esa escena del pizarrón en el capítulo 2, donde McNabb con Donald son mis personajes favoritos. Les explicaba, es que casi ni con palabras. Yo, de hecho, en este segundo capítulo pensaba que el hombre enmascarado era también una especie de extraterrestre, porque parecía como que no sabía expresarse muy bien en inglés, o igual era una persona pues con algún tipo de discapacidad, algún tipo de displasia cerebral, pero no, era simplemente pues que no quería, por si acaso, expresarse mucho. Él con el pizarrón McNabb les explicaba que estaban dentro de una esfera, pero si os dais cuenta, en la esfera dibujaba 2 X, y yo pensé,
2X, ¿qué significa? Que hay dos malos atrapados con estas, dicen dos familias, yo le considero tres, aunque Dale y la esposa no pudieron tener hijos, yo les considero también familia. Con estas tres familias, y eso es lo que interpreté. Y claro, lo último que sabemos o lo último que comunica McNabb es que no se pueden fiar de nadie, no os fiéis de nadie. Y aquí es donde creo que acabó el segundo capítulo y dije, bueno, esto, cuidado que se está poniendo interesante. Entonces no se pueden fiar de nadie y aquí es donde tuve mis cábalas sobre los siguientes personajes, como he dicho antes, porque se comportaban de forma casi no humana, no tenían sentimientos, eran fríos. De Maggie, no, la mamá de la familia protagonista, no sospeché, pero bueno, el personaje luego se nos pinta más humano, luego al final además con ese atuendo, camiseta de tirantes y esos pantalones de cargo, yo creo que es casi un homenaje a Sarah Connor en Terminator 2, ya le gustaría ser Sarah Connor, pero no sospeché. De James, fijaos que es un miserable, pero tampoco sospeché. De Ruben, el padre de la familia, el cuerneado, tampoco sospeché. Y eso que la verdad que el hombre era un poco raro, pero no sospeché tampoco. De los adolescentes no sospeché. Del crío sabíamos en ese capítulo que sí era uno de ellos, entonces solo faltaba una persona. Faltaba saber quién era la otra persona que había sido poseída por un extraterrestre o su cuerpo lo había utilizado el extraterrestre. De Donald, ese hombre con esa esposa que también eran vecinos, tampoco sospeché. De Ellen, la abuela de la familia protagonista. Se nos explica que lastimosamente el personaje padece esclerosis lateral múltiple y gracias al avance de la sociedad es que se le da más visibilidad a personas que tienen ciertas enfermedades, porque sí que es verdad que es que en las películas y series no se muestran casi a personas con discapacidad, personas enfermas, o personas enfermas tienen que ser un drama terrible, que lo es, pero pueden ser personas enfermas que tienen una enfermedad crónica con la que tienen que convivir muchísimos años, porque gracias al avance de la ciencia de la medicina, pues con medicación, con rehabilitación pueden vivir muchos años, que lamentablemente no es el caso de la esclerosis lateral múltiple, pero por lo menos se le da visibilidad. No lo sé, pero si conocéis a personas que han padecido o que familiares, amigos, amigas han padecido esclerosis lateral múltiple, es terrible ver el deterioro de una persona. Así que por lo menos hay más visibilidad. Y si hay más visibilidad, habrá más financiación, más investigación. Si me notáis despistado o que descarrilo, es que todavía siguen haciendo esas obras y pican, paran de picar, siguen, paran. Llevan 4 meses. Pero bueno, están trabajando, es lo que hay. Como decía, Ellen, la abuela, la relación con la nuera, o sea, con la esposa del hijo, la relación era mala, eso es algo normal. Bueno, la relación con el hijo se notaba muy fría en ese primer episodio, luego vemos que no, además se acuerda del marido, que le quería mucho. La relación con los nietos es que en ese primer capítulo ni vemos, ni en el segundo, no interactúa casi con los nietos, pero sí interactúa esperad que vea la chuletilla, con Nicolás, el chaval, el hijo de la familia vecina. En esa escena donde la abuela le ofrece whisky a Nicolás, al hijo de los vecinos, a un menor de 15, 16 años, una escena muy rara. Yo en ese primer episodio pensé, pero ¿qué está pasando aquí? Luego en ese segundo capítulo, no confiéis en nadie, pensé, las señoras no habrán utilizado su cuerpo desde hace horas está infiltrada haciendo ver que sigue siendo ella. No, yo de la abuela, sinceramente lo pensé. Mi siguiente sospechosa era Valeria, esa vecina miserable que junto con el miserable de James eran tal para cual,
ponen los cuernos, cuernean a sus respectivas parejas, a su respectiva esposa y a su respectivo esposo, porque no tenía sentimientos, no era empática, y luego vemos que cómo le habla a la esposa de James, a Maggie, a la protagonista. ¿Veis? Tenía razón James, eres fría. Yo llego a ser la protagonista, Maggie, y en fin, me callo. No solo te has estado follada a mi marido, sino que encima tienes sinvergüenza no, ya la psicopatía encima de insultarme y de llamarme fría en mi propia casa, que te he dado asilo llevaban ya 2-3 días, ¿de verdad? Por eso cuando muere yo creo que aquí lo celebró todo el mundo. Ya veis, el pobre hijo obviamente es su madre, el marido, vamos, no le importa nada y con razón. Igual llevaban 15, 20 años juntos, 15 de casados, y su justificación era que la vida en una granja, que fijaos encima, qué granja con animales, eso es el paraíso. Respiras bien, puedes tener tu propia cosecha, que sí, que hay problemas con los vecinos, eso es vida. Fijaos las justificaciones que dan ambos para cuernear, para ponerle los cuernos a sus respectivas parejas. Que es que no pensaba que la vida de granja era así y que no es por él, es por mí. Y luego él en ese último capítulo le dice a Maggie, James le dice a Maggie, es que como tú siempre has tenido todo bajo control, pues quería tener algo bajo mi control. Ponerle los cuernos, ser infiel y desleal a tu esposa es tener algo bajo control. Pero ¿cómo se puede tener tanta sinvergüencería? Yo creo que estas tramas que nos vienen metiendo durante los últimos 10-15 años es que quieren normalizar ya ser infiel, quieren destruir. Ya no os digo a las familias tradicionales, a las parejas en general, me da igual, heteros, gays, lesbianas, me da lo mismo. Que la gente esté sola, que no tenga pareja, porque se está normalizando el poner los cuernos en ser desleal, en no ser honestos con las personas. Y luego el tío, encima James decía que le quería. No, hijo, no. Si tú quieres una persona, le dejas, rompes el matrimonio, le echas 2 cojones, y te giscas a cualquier persona que quieras. Pero no digas que le querías a tu esposa, encima con la vecina, tío. Como he dicho antes, yo creo que quieren normalizar esto. Ya no os digo la destrucción de la familia tradicional, conservadora, no conservadora, de la familia en general, sino de la pareja. Hetero, gay, da igual. De la pareja. Porque por lo menos antes, el personaje que ponía los cuernos por lo menos tenía algo de vergüenza. A no ser que creaban un personaje que estaba subyugado pues por su época, porque no le quedaba más remedio que casarse y se quería liberar de eso. Se podía entender, pero digamos que a partir de los 80, 90, por lo menos el personaje que ponía los cuernos tenía algo más de vergüenza. Pero estos argumentos, estas justificaciones de los últimos 10 años, pues porque quería tener algo bajo control. O bueno, es que no pensaba que la vida en la granja era así. Pues unos Ariana Grandes y unos Ethan Slaters de manual. Y a mi parecer también esta primera temporada, esto es una reflexión mía, no sé cómo será la novela en la que esta serie está inspirada, pero a mi parecer también la serie es una confrontación a el tipo de persona que estamos viendo desde hace ya 10-15 años. Son estas personas que parecen robots. No tienen empatía, sentimientos. Por eso cuando sabíamos que había 2 posibles malos, no había diferencia entre la persona antes de ser habitada por ese supuesto extraterrestre, ese ente, y cuando estaban poseídas, porque no mostraban ni sentimientos, ni se ponían nerviosas, ni chillaban, ni nada. Por eso mis principales sospechosas era la abuela. La abuela se podía justificar porque se tenía que fumar sus cosillas para evitar dolores, y cuando fumas pues te quedas muy relajada y casi como que eres una ameba. Pero la vecina Valeria no mostraba, era una sociópata. Y mis deducciones tuvieron bastante sentido, ya que
en el quinto o sexto capítulo, cuando aparece Olsen, se notaba que no era normal. Y es por eso que Maggie le pega con el rifle, lo ata, pero cuando Ellen, la abuela de la familia, le tiene que controlar, es cuando Olsen le pasa el espíritu, el ente del asesino a la abuela, y luego nadie se da cuenta que la abuela es la asesina, el asesino. Tienen esa reunión entre todos y su propio hijo no se da cuenta que su madre está poseída por el asesino. Luego la abuela se lo pasa a Valeria. Además vemos en ese tercer capítulo cómo la abuela se llevaba bien con Valeria, pero hija, que estás hablando con una tía que ha intentado, con la ayuda de tu hijito, destrozar a tu familia. Pero ¿cómo puedes ser tan amable y condescendiente con esta tía y luego a tus nietos casi ni abrazarles ni nada? Pero esto, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Segundo capítulo me engancha, tercero muy bueno, cuarto aquí ya te van explicando en el tercero, cuarto, quinto, te van explicando todo, pero todo, que aquí es la gran diferencia con From. Hay gente que lo quiere explicadito, 1 más 1 son 2 desde el primer capítulo. Y hay otra gente que nos gusta, que jueguen con nosotros, que nos hagan pensar, que hagamos nuestras teorías, elucubraciones. Son 2 formas de mirar distintas series. A mí, sinceramente, me gusta que me tengan engañada o que me engañen y que me hagan pensar. No se ofendan, por favor. No sabéis lo que me está costando este vídeo. No paran de picar, vuelven. Llevo lo que es un vídeo de no sé cuánto sea, 25 minutos, llevo ya casi una hora. Casi una hora. Y se supone que estamos en vacaciones. A ver ahora. Segundo capítulo me enganchó, el tercero ya te empiezan a explicar, el cuarto, creo que es el cuarto, donde te explica la historia de McNabb con Travis, cómo le explica a Travis, y se nos hace un flashback a lo que le pasó a la familia Navarro, que recordemos, la madre Navarro es esa mujer, esa pobre mujer que vemos al principio del primer capítulo, que tenía dentro de sí al alien, al ente, no sabemos todavía muy bien lo que es, llamado Harbinger. Y si el guión empezó un 5, en el segundo subió a un 6, 6,5, en el tercero casi un 7, cuarto, quinto bajó, pero se mantenía regular. Los protagonistas creyendo a Arlo cuando les decía que era el bueno, era Harbinger. Hacían todo por sobrevivir, se estaban dando cuenta, eran conscientes de lo que estaba pasando, algo muy raro. Poco a poco lo entendían. Pero llegamos al sexto, séptimo capítulo y aquí ya el guión colapsa completamente. Y es la trama, básicamente la trama principal, donde el jefe o el teniente Olsen le pasa el espíritu, el ente, la energía del asesino a la abuela de la familia Chenoweth, a Ellen. De hecho, hay un momento en el capítulo en el que su propio hijo con el vecino Donald baja la idea de que efectivamente su madre puede ser, o es muy probable que sea la asesina. En ese capítulo terminan todos en una reunión, claro, para controlarse los unos a los otros. El niño Arlo está en su habitación, le cuidan los adolescentes y todos los adultos, ya que no sabemos, tienen todos, claro, porque tú pudiste ser contagiado. Los únicos claros que no podían ser el asesino era Arlo, ya que es Harbinger, y los críos. El resto, los adultos, cualquiera podía ser el asesino. Están todos los adultos reunidos en la sala de estar, en el salón de la familia Chenoweth, y aparece Nicolás con la hija de los Chenoweth, con ese librillo que se le cae, intuimos que se le cae a McNabb con toda la información, y les explica que la única manera, supuestamente, de liberar a la persona del asesino es ahogándola. Y ahí tienen un debate. Así acaba el, si no me equivoco, sexto o séptimo episodio. El sexto. Luego en el séptimo capítulo vemos cómo la abuela Ellen está acampando a sus anchas, andando a sus anchas por la casa en la cocina, junto con Valeria. Y vemos cómo Maggie baja las escaleras, les ve hablar a ellas
no les dice nada y no sé si va al granero, no sé si va a hablar con el marido, y yo pensando, pero vamos a ver, ¿cómo no han estado todos juntos? Si tenían sospechas, por cierto, reales, de que la abuela era el asesino, ¿por qué no estar todos juntos? Si tiene que ir alguien al baño, una persona sola, o dos, para controlar que la otra persona no le haga nada a Arlo o a los críos. Yo pensé, aquí ha habido un fallo, no se nos explica esto, y luego no se nos explica o no se nos muestra para nada cómo la abuela le transmite el asesino a Valeria. Y en esos 15 primeros minutos del 7º capítulo pensé que me había saltado uno, porque pasamos de estar todos los adultos en el salón debatiendo, controlándose los unos, ya que sabían que uno de los adultos tenía el asesino, al capítulo siguiente a ver a la abuela con Valeria hablando, al otro en el granero, al otro se había ido. Yo pensé, me he saltado un capítulo, nada, era así. Y cuando más avanzaba el capítulo, de hecho, por si acaso comprobé que no me había saltado ningún capítulo, pensé, no, que es que el guión han decidido que es así. Transcurre el 7º capítulo, es en esa trama donde Rubén y Donald van a ese árbol que tenía esa sustancia, ese veneno, pero a la vez, si lo bebían, eran capaces de traspasar la línea de esa supuesta cúpula. También hago referencia a la serie La Cúpula, creo que se llamaba así. Tenemos en ese 7º capítulo, además estaba todo desperdigado, no tenía sentido. Yo por eso aquí empecé a pensar, igual de repente se nos cuenta que esto no es real, porque estaba muy mal escrito. Teníamos a los críos que se dan su primer beso guardando a Arlo, que eso es lo único que tenía sentido. Tenemos a Rubén y a Donald yendo a ese árbol con esa toxina, con ese veneno, a intentar destruirlo. Tenemos a los adultos como vagando, como NPCs, vagando por la casa. Estaban todos temerosos de todos, pero tampoco no se controlaban. Y yo pensé, pero esto lo estoy viendo, es real. No tienen miedo, que nada, no tenía nada sentido. Un guión oligofrénico perdido. Luego vemos como, o no me acuerdo, como el único que está haciendo guardia en la habitación de Arlo es Nicolás, el chaval de la familia vecina. Y de repente viene Valeria corriendo, la madre, como una charada. Ven, hijo, ven, ya sé quién es el asesino, ven. ¿Pero qué pasa, mamá? ¿Quién? Y ahí es cuando Valeria le pasa el asesino al propio hijo. Pero como he dicho, no se nos muestra cómo Ellen le pasa el asesino, el espíritu, a Valeria. Entonces esto es una pintada de cara al espectador. Explícalo bien. Ya que eres la típica serie que lo explica todo al dedillo, explícalo bien. Entonces aquí ya es cuando la serie, si igual había alcanzado un 6,7, baja al 5, incluso al suspenso. Luego en ese último capítulo, además, querían que pasara muchas cosas en ese último capítulo, pero lo único que lo hacen es cagarla. Porque vemos cómo Valeria le pasa, esto en el, no sé si 7º o 8º capítulo, Valeria le pasa a su propio hijo al asesino. Una vez Nicolás, teniendo el asesino, mata a su propia madre siendo el asesino, no siendo consciente. Luego Nicolás le pasa al asesino a Meryl, a su novia. Meryl no le hace nada a su novio, bueno, sí, le pega un golpe con una roca, pero no le mata. Y luego obviamente Meryl va por su propio hermano. Entonces aquí tenemos la escena donde sus propios padres le ahogan, esa escena es terrible, y nos damos cuenta que la hija le pasa al asesino a su propio padre. Y el propio padre, es lo único bueno que hace en la serie, les dice a la esposa y a la hija, ¡corred! En el 7º, 8º capítulo pasan muchísimas cosas, querían meter muchos actos para hacerlo más entretenido cuando lo hacen casi ridículo, porque no habían acordado entre adultos en esos últimos minutos del 6º capítulo mantenerse controlados. Como vuelvo a repetir, 7º y 8º capítulo, desperdigados todos. Luego Nicolás le mata
a la propia madre, nadie se entera, pero no habíais acordado, vuelvo a repetir, controlaros. Y callad que por lo menos Arlo ve cómo Nicolás le hace algo a su propia hermana y ahí es cuando se lo comenta a sus padres y ahí se dan cuenta de que la hija es el asesino ahora. Si no hay... una locura. Como decía, está papá es el asesino, mamá, hija, están huyendo de él, pero el resto del grupo están unidos. Pues va Arlo, el niño, y se escapa del grupo. Que aquí es donde, por ejemplo, hacen cosas sin sentido. Va Arlo arriba en el granero, escapa al granero, donde le tuvieron amarrado al teniente Olsen. ¿Pero para qué hace eso? No sabes cosas, no le dices a tu propia hermana que sabes cosas, pues tienes que intuir que ahora tu padre es el que es el asesino. ¿Para qué va al granero? ¿Veis cómo no tiene sentido? Es que se ríen del espectador. Mucha gente dice, ¿veis? Esta serie es muchísimo mejor que From, y luego hacen cosas como esta, te lo mastican todo, te lo explican todo, pero luego te lo explican mal, porque hay cosas que caen en el Deus Ex Machina. Ahora vamos a... Nada, al día siguiente supuestamente tienen una reunión, se van a controlar todos, pero al día siguiente confían en todos, total, como no han pasado cosas raras, pero el espectador se va a dar cuenta que esto no está escrito bien, que nada, como se hemos dado todo ya masticado no se van a quejar. Y luego ya cuando casi lo tienen todo, el niño se va a volver a escapar como ya hizo en el primer episodio. ¿Pero por qué? Pues porque lo digo yo y tú te callas. Y ya está, y lo hicieron así los guionistas y se quedaron tan panchos. Luego matan al padre que era el asesino y lloran, ay, que se va a morir, ay, que papá, que ay. Para luego al de 5 minutos, cuando están pasando la línea de la cúpula, de la taza de té, luego van en camioneta, ni un lloro ni nada. Y eso que Nicolás ha perdido a su madre, no sabe que ha sido él mismo el que ha matado a su madre, pero bueno, al chaval, a Nicolás por lo menos se le ve cara de sufrimiento, de duelo. A la niña, al niño y a Maggie no les veo muy preocupados porque su padre se esté ahogando en un refrigerador de estos tumbados, no sé cómo se llaman. Y luego resulta que esos dos con ropa de senderismo, que resulta que eran aliados de McNabb, eran malos, y resulta que él, que luego descubrimos que era una chica que era un psicópata con ese automóvil, con ese carro naranja, que supuestamente era un psicópata, era buena y les vuelve a decir lo que McNabb les dijo en el segundo episodio, que no podéis confiar en nadie y bla, 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 bla. Conclusión, no ha sido decepción porque ya me di cuenta desde el primer capítulo con los personajes que no iba a ser como From, pero ni de coña. Vi que era una serie que te lo explicaban todo y pensé, si lo explicas muy bien, lo masticas, se lo enseñas, lo explicitas, luego lo tienes que justificar muy bien, ¿eh? Todo lo tienes que explicar muy bien. Por eso decía a esta gente que le gusta todo mascadito, las series, que no te hagan pensar. Luego, digamos que es un arma de doble filo, este tipo de guiones, tanto con películas como con series. Si lo explicas bien, explicitas, sobreexpones, todo lo que está pasando, lo tienes que justificar muy bien, cosa que no han hecho. Repito, los guionistas decidieron explicarlo todo, explicitarlo, pero luego falla ese castillo de naipes de sobreexposición, explicación, se cae porque ellos mismos no saben justificar por qué pasan en esa escena, vuelvo a repetir, de estar todos en la sala de estar, acordar, controlarse entre ellos y luego al día siguiente, unas horas después, todos desperdigados, porque sí, porque los guionistas lo decidieron. Entonces eso es reírse del espectador, sinceramente. ¿Sabéis cuál es un síntoma, al menos personal, cuando una serie, una película no me ha llamado la atención? Lo he visto entero, pero cuando no leo reseñas, teorías de otras personas por todas las redes sociales. Cuando me terminé de ver esta serie ayer, no me interesó ni siquiera si otras personas se habían dado cuenta de este fallo garrafal en el guión.
Cosa, por ejemplo, cuando vi las 3 temporadas de From, literalmente llevo 2 semanas leyendo teorías, viendo vídeos, memes, horas leyendo, cosa que con esta no, pero bueno. Si la habéis visto, las 2 series, pues explicadme cuál os ha gustado más. Si sois más de esas personas como a mí que les gusta que no os lo enseñen todo y tengáis que pensar, teorizar, o por el contrario sois personas que os gustan, que os lo expliquen todo y vivir, sumergiros en la experiencia. Pues lo lamento mucho, pero cambié tu alma al tipo de los tebeos. Y mira, fíjate que chapas son de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! ¿Has cambiado mi alma por unas chapas? ¡No! ¡Cierra la puerta, que se va el calor! ¡Silencio, silencio, silencio!